Hola, buenas tardes. Voy a presentar la ficha técnica para el curso Pensamiento Complejo del Docente Investigador. La ficha técnica fue realizada para el trabajo de investigación titulado Hacia un modelo teórico desde el paradigma de la complejidad, la didáctica motivacional como proceso adaptativo en la continuidad académica universitaria. Quien lo presenta, Milena Sarasa Moncayo, al grupo de Pensamiento Complejo del Docente Investigador, donde nuestro docente titular es el doctor Eli Rivas. Para dar un contexto inicial sobre la problemática a estudiar es la adaptación universitaria. Debemos tener en cuenta que a lo largo de todo el proceso educativo de los estudiantes, ellos requieren superar diferentes etapas, entre ellas la educación superior se presenta para el estudiante como una etapa en donde el estudiante debe enfrentarse a crisis multidimensionales, en la cual el eslabón perdido viene siendo la deserción estudiantil, dado por una baja motivación académica, y esto puede resultar en no continuar o no dar una continuidad a la trayectoria formativa. Es como este fenómeno de la adaptación universitaria, que es poco comprendido y no tiene o no ha sido estudiado desde un enfoque lineal o reduccionista, sino que exige más bien una mirada desde un paradigma de la complejidad, el cual permite identificar diversos factores desde lo cognitivo, emocional, social, institucional y tecnológico. A la fecha, bajo una revisión exhaustiva de la literatura, se puede identificar entonces que existe una ausencia de modelos integradores que permiten comprender cómo un sistema adaptativo complejo es capaz de incidir en la continuidad académica universitaria y cómo estos chicos poco a poco se encuentran inmersos en un estado en el que no reciben o no hay un apoyo establecido para ellos, y ellos finalizan entonces en una deserción. Dentro de la pregunta investigadora surge cómo construir un modelo teórico de didáctica motivacional desde el paradigma de la complejidad que funcione como un enfoque adaptativo para favorecer la continuidad académica en estudiantes universitarios. Es por esto que el propósito general que se plantea es construir un modelo teórico de didáctica motivacional fundamentado en el paradigma de la complejidad que permita comprender y potenciar la continuidad académica universitaria como fenómeno adaptativo y multidimensional. Dentro de los propósitos específicos se establecen develar los fundamentos epistemológicos de la didáctica motivacional en el contexto de la educación superior, identificar los factores complejos, cognitivos, emocionales, sociales e institucionales que incidan en la continuidad académica, interpretar la motivación como un sistema dinámico adaptativo dentro del proceso educativo e integrar aportes teóricos en la construcción de un modelo complejo de didáctica motivacional. ¿Cuál sería la justificación del por qué es importante desarrollar esta investigación? Bueno, dentro de la presente investigación se sustenta que en el tránsito desde paradigmas reduccionistas hasta enfoques integradores del conocimiento que ha sido desarrollado por Edgar Morin. Él plantea la necesidad de comprender los fenómenos educativos como sistemas abiertos, dinámicos, multidimensionales, en los cuales se interactúan múltiples variables de manera no lineal, y por los cuales no se puede establecer una sola problemática desde una sola variable, sino es multifactorial, multidimensional. Es por esto que la didáctica motivacional no puede ser entendida como un componente aislado, sino como un sistema complejo en el que va a converger con otro tipo de variables como son las cognitivas, las afectivas, las sociales y las institucionales. Es por esto que esta investigación responde a la necesidad de construir marcos teóricos que superen la fragmentación disciplinar y promuevan el comprender esa transdisciplinariedad del fenómeno educativo. También desde el campo de la psicología educativa se ha identificado que la motivación ha sido ampliamente estudiada, y es allí donde se destaca la teoría de la autodeterminación propuesta por Edward Deci y Richard Ryan, quienes plantean que la motivación intrínseca se fortalece cuando se satisfacen las necesidades de autonomía, competencia y relación. Pero todos estos enfoques han sido abordados de manera parcial en la didáctica universitaria, y esto hace que al integrarse plenamente modelos pedagógicos complejos, pues realmente quede faltante o queden vacíos del conocimiento. Por otra parte, el constructivismo, que es representado por Jean Piaget y Lev Vygotsky, resaltan que el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento, y también que mientras la pedagogía sea crítica de Paulo Freire, enfatiza la dimensión emancipadora del aprendizaje. Y esto significa que el estudiante básicamente requiere y es necesario que él establezca que es importante
la autodeterminación en su proceso educativo y que no genere una dependencia en la parte académica hacia el docente o la institución. Finalmente, esta investigación justifica su importancia debido a la necesidad de integrar estos marcos teóricos en un modelo complejo, donde la didáctica motivacional se configure como un sistema adaptativo capaz de responder a contextos educativos cambiantes. Se establecieron entonces tres tipos de teorías agrupados desde teorías de la adaptación de la motivación y teorías de la transición académica, en donde se resaltan como teorías de la adaptación a Vygotsky, Piaget y Skinner, teorías de la motivación a Maslow, García y Armas, y dentro de las teorías de la transición académica resaltamos a Skinner y Bandura. Dentro de la metodología que se aplicará, básicamente no vamos a trabajar sobre la medición de variables ni el establecimiento de relaciones causales, sino en la comprensión situada del fenómeno en su contexto natural, lo cual permitirá sustentar la construcción de un modelo teórico fundamentado en los sentidos y significados que los propios estudiantes y docentes van a atribuir a su trayectoria académica y a su continuidad en la educación superior. Básicamente esta investigación se desarrolla en un enfoque cualitativo que es coherente con el paradigma interpretativo y por lo cual se asume un fenómeno complejo que requiere ser comprendido a partir de experiencias, significados y construcciones subjetivas de los estudiantes en un proceso de ingreso y permanencia en la educación superior. Muchas gracias.